Hola niños, buen día. El día de hoy me tocó a mí darles esta lección. Es una lección súper interesante y creo que les va a gustar muchísimo. Mi nombre es Edrei y vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero que busquen a sus papás. Es bien importante que ustedes compartan este tiempo con ellos. También, si tienen dudas, puedan preguntar y juntos puedan aprender más sobre esta lección. Nuestra lección se llama Dios juzga a Sodoma y Gomorra. La lección que ustedes deben leer o buscar en la Biblia es Génesis 18:16 al 19:29. Es importante que la busquen y la lean completa. Pero les voy a comentar acerca del versículo clave de nuestra lección, que es Génesis 18:25. Podrán verlo en la pantalla y leerlo junto conmigo. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En este versículo podemos darnos cuenta que Dios es justo. Vamos a platicar un poco acerca de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades que hacían cosas que no agradaban a Dios. Eran personas que pensaban en ellos, no tenían contemplado quién era Dios y vivían como querían. Obviamente este tipo de cosas no agrada a Dios. Dentro de la lección, Dios mostró misericordia a Abraham y a Lot. Si ustedes pudieron observar, hay puntos bien importantes y claves en la historia. Por ejemplo, uno de ellos es que Abraham empezó a interceder por las personas del pueblo de una manera muy amorosa. Y Dios, sabiendo lo que iba a pasar, porque Él sabe qué va a pasar, lo escuchaba. ¿Cómo lo escuchaba? Como muchas veces ustedes han platicado o tenido una conversación con sus papás y les dicen, papá, ¿qué tal si me dejas ir a jugar con tal niño? Papá, ¿qué tal si me das permiso de ir a tal lugar? De esa misma manera Abraham le decía a Dios, Dios, ¿qué tal si hay 40 justos dentro de Sodoma y Gomorra? La respuesta de Dios era, ok, si existen esos 40 personas justos, no va a ser perdida. Algo importante en esta historia es que podemos observar que Dios tuvo misericordia de Lot. Lot era una persona que Dios encontró no tan corrompida con su pecado. Hacía todavía cosas que agradaban a Dios, como la hospitalidad, el atender a extranjeros. Y Dios pensó en Lot. Entonces envía, como lo vimos en la historia, a 2 ángeles a poder sacar a Lot dentro de Sodoma y Gomorra. Para resumir la historia que acabamos de leer, existen 4 puntos súper importantes que no debemos olvidar. El primero de ellos es que Dios mostró justicia ante Sodoma y Gomorra. Como lo vimos, Sodoma y Gomorra era una ciudad que no agradaba a Dios. Entonces ellos merecían esa justicia por parte de Dios. 2, es que en la historia podemos ver que Abraham fue escuchado ante Dios. Él estaba persuadiendo o de cierta manera pidiéndole a Dios que hubiera misericordia. Lo padre de esta historia, lo que más me gusta es cómo Dios, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo lo que estaba pasando, de todas formas escuchaba a Abraham y platicaba con él de una manera bien natural y lo escuchaba y le decía, está bien, ok, si lo que tú me estás diciendo, si existen 40 justos, si existen 30 justos, entonces no habrá esta ira de Dios ante Sodoma y Gomorra. Es algo bien importante que debemos entender. Otro de los puntos es que podemos ver la misericordia de Dios ante Lot. A pesar de que Lot no era una persona totalmente que vivía para agradar a Dios, aún existían cosas en Lot que agradaban a Dios, que es, por ejemplo, la hospitalidad. Él pues veía por los extranjeros y Dios tuvo misericordia. Otro punto bien importante que tenemos que tener en cuenta es que Dios castiga el pecado, porque es un Dios justo. A Él no le agrada, por lo tanto el pecado merece la ira de Dios. En la historia vemos que Dios tuvo misericordia de Lot. Entonces el pecado merece el castigo de Dios. Todos somos pecadores y yo sé que si tú has seguido todas nuestras lecciones te han hablado acerca del pecado. Todos lo tenemos, pero eso no significa que debamos aceptarlo. Debemos cambiar por amor a nuestro Señor. Entonces,
es importante que tengas en tu mente que aunque Dios es misericordioso y bondadoso, no le agrada el pecado. Pero es importante que sepamos que si nosotros confiamos en Dios, creemos en Él, lo obedecemos y nos arrepentimos, nosotros tendremos la misma misericordia que tuvo Dios hacia Lot. Otro punto importante es que Dios le enseñó a Abraham la misericordia y la justicia. Abraham estaba platicando con Dios y le pedía que si encontraba 40, 30, 20, 10 justos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, entonces pudiera perdonarlas. Dios ya sabía lo que estaba sucediendo. Dios ya conocía cómo se encontraban estas ciudades. Sin embargo, lo escuchaba. Y la respuesta hacia Abraham fue sí. Si encuentro tantos justos, entonces los perdono. Estaba tratando dos cosas a la vez. Uno, la misericordia, y dos, la justicia. Lo que sucede en la historia es que Dios manda 2 ángeles a Sodoma y Gomorra y no encuentran justos. Ni siquiera Lot, porque ya lo hemos visto que Lot era una persona que todavía tenía o hacía ciertas cosas que agradaban a Dios, pero no era completamente una persona justa. Sin embargo, Dios decide sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Ahí está mostrando una vez la misericordia. Pero no olvidemos que Sodoma y Gomorra merecían ese castigo. Es bien importante que sepamos que aunque Dios destruiría estas ciudades, Dios es un Dios justo. Dios decidió salvar a Lot. Lot sobrevivió y salió de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, como ya lo hemos platicado, el pecado tiene ciertas consecuencias. O hacer cosas que no agradan a Dios, hay consecuencias. Y para Lot, una vez que salió de Sodoma y Gomorra, comenzó a vivir en una cueva. Prácticamente lo perdió todo. Y estuvo todavía en esta cueva ofendiendo al Señor. Es bien importante que sepamos que nuestros actos van a traer una consecuencia. Por eso tenemos que tomar en cuenta que si nosotros vemos a Dios, a Cristo, como nuestro Señor y lo amamos, entonces podemos obedecerlo y agradarlo en todas nuestras acciones que hagamos. En tu vida diaria, tú tienes que poder reconocer qué puedes hacer para agradar a Dios. Y créeme, hay muchísimas cosas que a Él lo agradan. El obedecer a tus padres, por ejemplo, es uno. A Dios le agrada que tú obedezcas a tus padres. A Dios le agrada que tú leas la Biblia. A Dios le agrada que tú platiques con Él. Que lo tomes en cuenta en todas tus decisiones que vayas a tomar, incluso en tu escuela. Puntos importantes en esta lección que no debemos olvidar. Dios es justo. 2. Dios es paciente. Incluso aunque a veces merezcamos un castigo, Dios en paciencia está esperando a que sus hijos se arrepientan. Es algo que no podemos olvidar. Él tiene paciencia porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El número 3, y que es importante, es que aunque existe la misericordia, tenemos que entender que Dios es todopoderoso y es justo, y el pecado merece un castigo. Es bien importante que no olvidemos esta verdad. Para concluir la lección, en la lección que enviamos a tus padres, hay ciertas preguntas. Es importante que platiques con ellos y puedan leerlas, sobre todo la actividad que viene dentro de la lección. Esto para poder reforzar un poquito y que tú puedas compartir tus dudas o preguntas con tus papás. Dentro de la lección hay actividades y preguntas que nos gustaría que las hicieras con tus padres. Es importante que juntos puedan buscar, puedan aprender y sobre todo que si tú tienes dudas y preguntas, las hagas a tus papás. Para nosotros es bien importante esa parte, no lo olvides. Muchas gracias por ver este video. Esperemos que haya sido de tu agrado y que te hayas quedado con algo. Y pues espera nuestra próxima lección. Bye.